Hola, ¿cómo le va? Bienvenidos. Aquí estamos, día jueves, día de debate. Dentro de un ratito le vamos a proponer, y quiero que se quede en el 11, porque vamos a hablar de inclusión, de derechos y de lenguaje. El orden no es casual, pero en un ratito se lo explico porque me está llamando el móvil de noticias. Canal 11 es noticia a cada momento. Barbie, me está llamando. ¿Dónde estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Claudia, en el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales. Vamos a hacer referencia a una vez más que nos convoca este espacio, siempre pensando en los adultos mayores. En esta oportunidad, en aquellos que rinden exámenes para carnet de conducir, aquellos mayores de 65. Esta primera instancia de capacitación, podríamos decirlo, Intendente. Gracias por recibirnos. No, buenas tardes. El agradecido soy yo de que estén aquí. También a Mario, a Griselda, que son las autoridades del Centro de Jubilados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, un programa especial de la municipalidad. Estamos buscando a través de distintas entidades intermedias y hemos estado gestionando a través de esta entidad un espacio para la capacitación para los adultos mayores, para facilitarle la emisión de la licencia de conducir. ¿Qué es lo que ocurre? Permanentemente estamos incorporando tecnología en el municipio, pero esa tecnología no tiene que ser solamente para ser más moderno, tiene que facilitarle la vida a las personas. Y hemos detectado que en el caso de adultos mayores han tenido algún inconveniente para lograr cumplir los requisitos en el rendir práctico y teórico fundamental para obtener la licencia de conducir. Entonces lo que hemos hecho es habilitar determinados días, ellos hacen la inscripción y aquí en el salón hay un número importante de personas que están haciendo toda la parte teórica, o sea, se les explica todo el proceso, se estudia, obviamente que cada uno viene con haber leído todas las normas de tránsito que todos tenemos que cumplir, luego se hace el examen teórico que ya tiene la validez de haber ido a rendir al lugar de licencia de conducir y también vamos a instrumentar un procedimiento apropiado para rendir el práctico. Esto no significa que le vamos a bajar las condiciones, ni tampoco les significa de que van a cumplir menos requisitos que todos. Van a cumplir los mismos requisitos, lo único que estamos haciendo es acompañarlo para que sea más sencillo. Bien. Bueno, brevemente, porque el programa debe continuar, ¿no? Pero ¿qué apreciación puede hacer? Bueno, nosotros queremos agradecer al señor Intendente y al equipo de la municipalidad, porque ante las inquietudes que tuvimos de los adultos mayores, los inconvenientes que tenían con la parte técnica y para rendir con la tabla y todas esas cosas que a ellos les cuesta mucho manejarla, hemos conseguido que puedan venir a este centro a darle una ayuda para que puedan rendir bien. Exactamente lo mismo, agradecerle a la municipalidad, a las autoridades del área de donde otorgan los carnets de conducir. Y bueno, es una ayuda más que le damos a los adultos mayores para facilitarle su nuevo carnet, es decir, la renovación. Así que muy agradecido, vuelvo a repetir, a las autoridades, al intendente y a todos. Juan Manuel Tamaro, por su parte, ¿esta es la intención de continuar en diferentes puntos, en otros espacios? Nuestra intención incluso está referido a hoy el Centro de Jubilados tiene turno hasta agosto otorgado por esta modalidad. Le damos a dar participación, como decía el Intendente, a otros centros de atención intermedia, entidades intermedias para poder acercarnos desde el municipio en lo que es la Secretaría nuestra, la Secretaría de Seguridad Vial, con el vecino. Por ejemplo, la semana que viene tenemos una actividad del 24 en el SIC donde vamos a replicar, por ejemplo, la capacitación que se hizo a principios de mayo con el programa de casco federal de cascos. Así que también vamos a estar participando ahí desde la parte de seguridad vial y tenemos un montón de convenios generados también para seguir trabajando de acá en adelante. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, Claudia, mencionaba la palabra inclusión, ¿no? En la introducción de tu programa hoy está latente aquí en el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales. Adelante ustedes. Gracias, gracias. Y bueno, venimos a piso y ya haciendo una introducción rápida porque creo que hoy puede ser un debate muy interesante para que usted participe. Participe en las redes sociales, para que participe mediante la vía de mensajes, porque vamos a hablar de inclusión, de lenguaje y de discriminación. Y de las tres cosas tenemos que aprender, porque de todo esto se está hablando mucho, pero me parece que se está enredando cada vez más el tema, cada vez más. Y como Argentina, desde el 2008, quizás un poquito más, un poquito menos, nos atropelló una grieta,
empezamos a meternos de cabeza. Yo estoy de un lado y yo estoy del otro. La propuesta de hoy es hablar de inclusión de lenguaje y de discriminación. Y vamos a enterarnos que por ahí la vereda de las coincidencias que es la vereda del que transitan o que caminan los derechos, es mucho más amplia que la mezquina grieta que nos pretenden vender. Mire cómo se lo presenté, mire cómo le presenté, hice este preámbulo para presentar a quienes están en piso. Está Jorge Riani, un colega, un amigo, ustedes lo conocen. Y bueno, Jorge ha escrito muchos libros, usted lo ha conocido a través de la escritura del diario en su momento, hoy está en La Nación. Jorge, gracias por estar. Bueno, pero no va a estar en calidad de invitado, ya se lo dije cuando llegó. Bien. Vamos a preguntar y repreguntar acá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Además me siento en casa acá en Canal 11 porque la verdad que me siento muy bien. Muy bien. Y nosotros también vamos a estar aquí hablando de derechos y Leticia también nos va a ayudar. Leticia Betancourt es directora de Género, Diversidad Sexual y Derechos de la UADER, presentó la primera propuesta de uso libre y opcional del lenguaje inclusivo en todos los ámbitos universitarios. De hecho, muchos la han adoptado. Y vamos a hablar cómo, de qué modo, porque de hecho no hay manera más, no hay herramienta tan esencial como el lenguaje para apropiarse de los cambios culturales y de los tiempos. Y allí en el Zoom, que les doy las gracias porque cada una me va a ayudar a abrir distintas propuestas de entender cada uno de estos términos, lenguaje, inclusión y discriminación. Está Jimena Moraes, coordinadora del Profesorado de Lengua y Literatura de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. No, por favor. Una hora donde vamos a intentar que la gente entienda, comprenda, acepte. Vamos a ver, acepte. Yo creo que en la medida en que comprendemos las aceptaciones es un camino natural que nos va a ayudar a salir de esto. La diputada Mariana Farfán, del Frente Creer, bueno, ella tiene varios proyectos presentados para la inclusión, tanto la estructura administrativa como para hablar de derechos de las distintas diversidades. Gracias, Mariana, por su tiempo. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia. Gracias a todos y a todas por la invitación. Y María José Robles. María José Robles representa a un grupo de padres que tienen hijos con autismo, pero fíjese el camino, el desafío tan hermoso que ha emprendido María José, que se abocó al tema del lenguaje, exclusivamente del lenguaje, porque ellos hoy están luchando por hacer visible esto de la no discriminación de los chicos que tienen espectro autista. María José, dentro de un ratito lo vas a explicar, te saludo, estás en Santa Fe, gracias por tu tiempo. Hola, buenas tardes y bueno, gracias por la invitación. Bueno, y vamos a empezar por la introducción y te invito, Jorgito, sí. Ya lo dijimos, ya habíamos hablado de esto y ¿qué nos pasó? Hace poco más de un año estuvimos hablando de cuadros inclusivos. La Reta, a través de su Ministerio de Educación, dijo, se prohíbe el lenguaje inclusivo, algo que muy pocos entendieron, porque por ahí se acordaban de algunos afiches que tenían arrobados y que tenían totalmente una perspectiva de género. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué lectura haces? Sí, pensaba en eso, ¿no? Pensaba que ya nosotros habíamos participado de un debate similar, siempre apostando a conocer este programa, siempre apostando a conocer todos los costados de la complejidad de la realidad. Y es cierto que pasó algo, digamos, entre medio, y que tiene que ver con esa pretendida prohibición, ¿no? Si uno mira en términos históricos, cuando desde el poder se pretendió prohibir algo, no sé, quizás tendríamos que ir al 55, cuando estaba prohibida la palabra, qué sé yo, el apellido Perón, el partido peronista, etcétera. Me parece que además se lo hace con, digamos, yo lo escuché a la Reta y tiene algo, ponele comillas si querés, interesante, que es que te dice, digamos, no habla como un fascista, pero el contenido que tiene es prohibitivo. Es decir, él tiene un lenguaje político, no es Milei, pero termina diciendo lo mismo que Milei frente a estas cuestiones, ¿no?
Y me parece que también hay una trampa en todo esto, porque por un lado todos estaremos de acuerdo, quienes estamos a favor o quienes están en contra del lenguaje inclusivo, que el lenguaje se hace con el uso. Pero si prohibimos usarlo, ¿cómo lo vamos a hacer? Totalmente. Eso por un lado. Me parece que hemos quedado entrampado, o habría que evitar quedar entrampado en un momento en que alguien, sea quien fuere, está tratando de endulzar los oídos de un colectivo lamentablemente cada vez más creciente que tiene que ver con el cercenamiento de los derechos y que tiene que ver con algo que nosotros históricamente le hemos llamado como fascistoide, es decir, esto de prohibir, de prohibir, hay que prohibir algo que sea inclusivo, ¿no? Hay que prohibir algo que sea inclusivo. Digo, primera conclusión a la que me prendo y amplío, hay que prohibir, estando a punto de cumplir 40 años de democracia. No entendimos nada. 10 años de la Ley Nacional de Identidad de Género, que no es menor, digo, porque el uso del lenguaje, así como bien decía recién Jorge, tiene un componente político-social, no político-partidario, ¿sí? Político-social. ¿Qué quiere decir? No es un problema de gramática lo que plantea Larreta, o sea, ahí confunde y demuestra la ignorancia, digo. El problema es que cuando vos proscribís, yo prefiero usar esa palabra porque me parece que es una proscripción en democracia, proscribís el uso o la libre expresión del género a través del lenguaje, tanto oral como corporal, como en la escritura, no estás haciendo nada más y nada menos que avasallar un derecho constitucional. Entonces, realmente a mí me llama la atención que todavía no haya sido removida esa resolución. Exactamente. Y la funcionaria que se le ocurrió. Y peor aún, y un poquito en consonancia con lo que ustedes decían, me llama poderosamente la atención la adherencia que tiene con sectores muy conservadores, que no solamente han mostrado la punta del iceberg en estas pequeñas expresiones, que no son tan pequeñas, porque de hecho todo el arco universitario manifestó rechazo, sino que también en muchísimas otras normativas que amplían derechos. La ley de salud mental es otra, que hace hasta no mucho estuvo en debate por una situación que se dio en el Congreso de la Nación. Digo, se están poniendo en debate normativas que ampliaron derechos, que restituyeron derechos, que equipararon inequidades, ¿no es cierto?, que devolvieron la posibilidad de existir a personas que no se sentían nombradas. Y como que hay cierto sector que está adhiriendo a esto, y eso es lo peligroso de estas manifestaciones, y por eso no hay que dejarlas pasar. Y por eso sirven estos espacios. Yo cuando hablaba con algunos de ustedes por teléfonos para invitarlos y ser parte, decía, hay que separar un poquito la paja del trigo. Y no podemos no discriminar cuando hablamos de políticas sexistas y sí discriminar cuando hablamos de capacidades diferentes. Exacto. Digo, discriminación es una sola. Y estamos armando en términos sexuales. Ese es el paño donde quiero transitar este debate, para que todos repensemos de lo que nos están proponiendo. Nosotros, desde este espacio, desde este canal, transitamos el camino de la libertad, el que abreva y el que fortalece todo lo que es la democracia, que pasa por el respeto al otro. Por eso yo tengo una mamá en Santa Fe que la invité para hablar de lenguaje, un lenguaje que necesitan sus hijos, porque si no verían coartado su derecho a expresar nada más y nada menos lo que sienten, lo que piensan y lo que piden. A ver, quiero que nos ayudes a entrar en este tema, María José. Bueno, primero le voy a contar que este colectivo de chicos con autismo, en mi caso tengo que hablar de autismo, es amplio, ¿sí? Y las necesidades, algunos necesitan apoyos visuales como medio de comunicación, hay otros que no, porque tienen un lenguaje y se pueden comunicar. Y a mí me toca siempre de este lado, porque soy mamá de escuchas, de los padres que me dicen, María José, mi hijo no puede expresar con palabras, no puede hablar, no puede comunicarse y necesito apoyos visuales. Y desde ahí comenzamos a entregarlos gratuitamente. ¿Qué son los pictogramas? Son un medio de comunicación, ¿sí? A través de eso nuestros hijos pueden expresar lo que sienten, pueden aprender y pueden comunicar a la sociedad si están en una situación de riesgo, peligro o pérdida. Y el tema de lograr que el pictograma se use como lenguaje, o se acepte, o se reconozca, ¿es un camino que está en qué punto?
En Paraná, mira, yo trabajo voluntariamente hace 5 años en Paraná. No se ha implementado, no lo conocen, lo venimos donando gratuitamente. Estamos en lucha de una ordenanza que se pueda implementar en todas las áreas, todavía no está. Entonces lo que nosotros hacemos como familia es donarla gratuitamente en los hospitales, en las escuelas y a la familia para trabajar en conjunto. Así que estamos desde cero. Una suerte de capacitación que dan ad honorem. Exactamente. Ahora tenemos una capacitación el 23 a los centros de salud y a los jardines, no solamente para el uso de pictogramas, sino también para la detección precoz. Y el 2 de julio también vamos a hacer una en el Salón de Mariano Moreno para hablar, sí, del uso de pictogramas en las diferentes áreas. Dentro de un ratito me vas a contar qué es un pictograma y por qué una mamá que vivía en Paraná con su hija autista se tuvo que ir a Santa Fe. Estamos hablando de ampliación de derechos y por eso tenemos una diputada que se ha ocupado de este tema, que está en Gualeguay, Mariana Farfán. Ella hace un año, más o menos por mayo del año pasado, generó un instrumento legal que lo presentó entre la Cámara de Diputados. Ahí hablaba de la posibilidad de bajar el lenguaje con perspectiva de género en todo tipo de instrumento público. Mariana, contanos de ese proyecto y contanos qué te impulsó a generarlo. Digo, hubo una experiencia que no fue favorable porque, bueno, no fue aceptada en su momento, pero sí se cursó y sí se bajó en algunas resoluciones. Quisiera que me cuentes. ¿Qué tal? Estoy en Gualeguaychú. Gualeguaychú. Sí, gracias. Bueno, primero venimos trabajando, por supuesto, con un montón de proyectos que tienen que ver con esto, ¿no? Con la igualdad, con la no discriminación. Y en este proyecto entendíamos en esta propuesta que no puede quedar por fuera de los debates parlamentarios un criterio rector y tiene que ver también con el lenguaje. Dentro de los fundamentos del proyecto yo hablo que Frances Olsen, bueno, hay varios autores que hablan y decían el derecho, soy abogada, el derecho tiene sexo y entendemos y quienes leemos las leyes siempre encontramos el universal masculino. Todas las leyes laborales hablan de los trabajadores. Bueno, por supuesto que también en este ámbito hay que ir despejando estas formas de representación, de estereotipos. Como lo sabemos, el lenguaje es político, recién lo decían, el lenguaje, y por eso también proponemos que el lenguaje no sexista esté presente en todo lo que es documentos, sentencias, leyes, un lenguaje que no subordine, que no oculte, que no disminuya, que no excluya, no solamente a las mujeres, sino a las diversidades. Hoy sabemos que mujeres, diversidades, juventudes son quienes impulsan este tipo de lenguaje. Hay una guía en el Congreso del 2015, del Congreso Nacional, donde habla de las formas de legislar con lenguaje no sexista, y muchísimas veces no tiene que ver con esta resistencia social que hay al todes o a ponerla sino tiene que ver con poder legislar y en vez de decir, bueno, hoy tenemos una Cámara, ¿no? Se llama la Cámara de Diputados y estamos también las diputadas, o sea, no se nos menciona, somos integrantes. La idea es que cuando se dice legisladores, con el universal masculino, se pueda decir quienes integran el poder legislativo, o sea, hay muchas formas de tener un lenguaje inclusivo sin que moleste o se resista tanto con este tema de la el lenguaje y las redacciones de este lenguaje refuerzan estos estereotipos, ¿no es cierto? Sabemos que crean representaciones. Bueno, hoy la sociedad también demanda, y dentro de un montón de proyectos que hemos tenido de paridad integral, de cupo trans, entendemos que esto se debe trasladar y que el derecho y las leyes deben también incluirnos no solamente a los hombres, sino a quienes estamos en sociedad para generar otros vínculos interseccionales y para sentirnos representados también en las letras de las leyes. Exacto, y ese es el punto, ¿no? A todos los sectores sociales. Recién escuchabas una mamá
Una mamá que está representando un grupo de padres autoconvocados de espectro autista, dicen, nosotros necesitamos una herramienta que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con la aceptación de que hay un universo. Espectro autista, uno de los tantos ejemplos que hablar en la sociedad. Digo, también esto, para que nosotros también abrevemos, nos tiene que ubicar, que nos ubica en el campo de la ampliación de derechos. Ampliación de derechos que es bastante naturalizada en el mundo del lenguaje de los jóvenes, por ejemplo. Digo, para los jóvenes no es tan complicado hablar de ellos, de él o de ella. Es más, la apropiación del lenguaje se hará, como históricamente ha sido, a lo largo de su proyección histórica, ¿no? Exactamente. Y bueno, y respecto a eso, hoy hacía una lectura bastante atenta de la medida, no es para volver a darle prensa al señor jefe de gobierno porteño, pero básicamente tiene que ver con esto, que es esa mirada adultocentrista para concebir las cosas, ¿no? Es decir, de repente una variable inesperada, ¿no? Que tiene que ver con un resultado desalentador de los exámenes a término de nivel primario y secundario, no encuentra otra explicación mejor que decir, bueno, resulta que los chicos usan mucho el lenguaje inclusivo, entonces vamos a prohibir que se utilice el lenguaje inclusivo, como que si eso fuera un problema para los chicos en realidad, y las chicas y las chiques, ¿no? Si podemos usarlo. Entonces, no es un problema de los niños, las niñas, los adolescentes. Ellos están totalmente naturalizados en el mundo que viven, son mucho menos tendientes a la discriminación, y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones. Entonces, pensar que eso es una corrección pensando en los derechos de las infancias es un error garrafal. En realidad se está pensando en la comodidad de quienes no queremos que se rompa el status quo. Este status quo adultocentrista, ¿no? Que quiere decir que ponemos a los adultos en el centro tomando decisiones por sobre las infancias o los jóvenes, que los dejamos de reconocer como sujeto de derecho, ¿no? Eso es importante no perder ese punto. Y me voy a la profesora de lengua. Quiero que me diga qué está pensando de todo esto que está escuchando. ¿Por dónde lo navegamos? Bueno, yo en la facultad, justamente en la FAIX, entre alguna otra materia en la que me desempeño, doy justamente clases de historia de la lengua, ¿sí? Y ahí justamente vemos, también de clases de latín, vemos cómo cambia la lengua, ¿sí? Entonces, cuando se insiste con esto de la pureza del español, yo pregunto, ¿a qué español te estás refiriendo? Partamos de esa base primero. ¿A qué llamas español? Tal cual. ¿Sí? No, creo, porque y ahí, sí. No hablamos una forma del español, en nuestro caso el español rioplatense, y además de qué periodo, ¿sí? Por ahí quienes tienen una postura más conservadora frente al lenguaje inclusivo, hablan de la sagrada lengua de Cervantes. Y yo apuesto que si intentan leer el Quijote, ¿sí?, se van a encontrar una gran sorpresa porque van a entender poco y nada del español. Tal cual, lo he tenido en mis manos. No se entiende directamente. Sí, además, por ejemplo, entre las dos, primera y segunda parte del Quijote, encontramos muchos cambios, ¿sí?, entre una palabra escrita de una manera y luego escrita de otra. ¿Por qué? Porque la lengua cambia todo el tiempo, ¿sí? Y entonces la resistencia, esta resistencia tan grande a este fenómeno lingüístico es extraña, ¿sí? O es discutible, no es extraña. Yo adjudico, pienso que esa resistencia tan grande que la vivimos también acá en Argentina en el 2018, tiene que ver con el grupo, el enorme colectivo integrado por colectivos más pequeños que impulsa este cambio, ¿sí? Porque a otros cambios del español no nos resistimos, ¿sí? Incorporamos préstamos del inglés todo el tiempo. Y es más, una vez que incorporamos la palabra en inglés, la flexionamos en español a nuestro modo. Entonces, whatsappear ahora es un verbo, y whatsappeame mañana, y se puede hispanizar y escribir con G, y todo eso no nos genera resistencia. Todo ese cúmulo de palabras que entran básicamente por cuestiones del capitalismo, no le genera resistencia a estas personas. Y sin embargo, esta propuesta, este cambio, ha generado una resistencia
enorme. ¿sí? Qué buen ejemplo que utilizaste, qué buen ejemplo que utilizaste, WhatsAppear, Sí. Jorge, hablando de Sí. las palabras y las cosas, ¿no? Jimena sabrá muy bien, Jorge Manrique, en las coplas de la muerte de su padre, dice: recuerde el alma dormida, avívese el deceso y despierte. Mi abuela decía: me recordé. Es decir, y de pronto de recordar es otra cosa para nosotros de otra Claro. generación. Es decir, lo que recién escuchábamos. El lenguaje cambia y es cierto, ¿no? Como sin tantas resistencias por ahí. Entonces uno se pregunta, vale la pregunta, ¿qué esconde la resistencia? ¿Qué esconde? ¿Qué esconde? Y ahí yo me llevo a intuir, a decir, a preguntarle a usted que está quizás mirando Canal 11, es una cuestión de que me hace ruido, me hace rechazo lo que es diferente, que quizás vemos alguien que tiene un género que nosotros no sabemos definir y yo culturalmente estoy que sí que no y mejor no me meto, que me hace ruido. ¿Qué es lo que me coloca? ¿Qué es lo que me... Vamos a hablar no de la reta, que no nos interesa. No. ¿Qué es lo que nos conozca en el lugar de la incomodidad? Sí, la realidad estamos conformados. Las personas se constituyen de la palabra. Nuestra palabra es estructurante, o sea, nuestro lenguaje es estructurante. ¿Qué significa? Estructura jerarquías sociales. Entonces, las jerarquías sociales en las cuales estamos estructurados, nuestra cabeza, nuestro saber, nuestra conciencia, está estructurada de una manera en la cual es binaria. Hay hombres y mujeres. Todo lo demás se tiene que acomodar en uno de esos dos lugares. Entonces, de repente, notar de que empezamos a reconocer derechos de personas que nunca encastraron en ninguna de esas dos nominaciones de género, genera incomodidad a quienes, bueno, nunca se lo habían preguntado, digo, ¿no? De repente, ahora me tiene que venir como con tranquilidad, digamos, una persona que aparece con una apariencia que para mí no condice con el cisgénero masculino. Yo digo, bueno, pero se viste con pollera. ¿Pero por qué se viste con pollera si es un hombre? El DNI dice Jorge. Eso le genera molestia a quien no puede hacer ese movimiento plástico de entender de que el género no es el sexo. Y eso es lo que nos da la ley de identidad de género, justamente empieza a diferenciar el sexo del género, porque el género es algo a construir culturalmente. Entonces, bueno, nos pone incómodos porque nos hace hacernos preguntas, ¿sí? Básicamente eso, nos mueve la estantería y nos saca de eje, ¿sí? Creo que en el lugar... Lo más sagrado que podemos rescatar de toda esta paquete de normativas desde el 2008 en adelante, quiere decir que ha instalado la pregunta, donde antes no había pregunta. Y cuando hay preguntas, ¿se respira libertad o no? Exactamente. Por supuesto. Por lo pronto, las preguntas implican alguna incomodidad o algún trabajo porque mueven aquellas estanterías en las que quizás nos podemos sentir cómodos. Leticia decía algo que yo lo venía pensando, ¿no? Normalmente en la visión que uno tiene, los padres enseñan a sus hijos, a sus hijas. También puede ser al revés, también nosotros podemos aprender de ellos. Yo tengo 2 hijas adultas ya, emancipadas, viviendo en la provincia de Santa Fe precisamente, de las que aprendo esta incomodidad de decir, bueno, lo que sabías hasta entonces puede ser revisado. Y también tengo un hijo chico, Claro. que uno tiene que, digamos, apuntar a que aprendan esa amplitud de visión, ¿no? Es que al ser una lengua viva, como recién nos enseñaban, y después vamos a ir a recordar bien el concepto de lengua viva, ¿no? La lengua es el instrumento que vamos a elegir para aprender, para tomar, para abrevar nuestra cultura. Para identificarnos. Para identificarnos. Construimos y para acercarnos a mundos diferentes. Fíjate que también nos pasa lo mismo cuando no sabemos tratar a las personas que son diferentes. Quiero recordar, a mí me tocó cubrir la Avenida al Papa, allá cuando vino por la Guerra de Malvinas, más o menos por ese año. Y acá en esta ciudad no había rampas. Claro. Se tuvieron que hacer rampas para gente disminuida, para los ciegos. No había rampa. Estamos hablando del siglo XX. Digo, ¿qué pasa con los chicos del espectro autista y por qué tuviste que irte a Santa Fe? Bueno,
le cuento. Cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo, me di cuenta que Paraná no tenía una ciudad inclusiva, no había nada para él. No había susterapia, no había escuela inclusiva, no se encontraba. La gente no sabía, ¿sí?, de este diagnóstico. No había el uso de pictogramas. Entonces me tocó buscar una ciudad que tenga primero una ley, ¿sí?, la 27043, que todavía no tenemos en Paraná Entre Ríos. Entonces crucé el charco, estaba todo para mi hijo, pero como soy una mamá y se trabaja la inclusión, ¿sí?, la empatía social, dije, bueno, voy a seguir trabajando para la familia que quedaron ahí. Bueno, hace 5 años que trabajo voluntariamente para Paraná. Hace 5 años que nosotros sí tenemos un lenguaje inclusivo como todos, que es el uso de pictogramas, que es el medio de comunicación, que a través de los pictogramas pude comprender el lenguaje de mi hijo y él me pudo comunicar qué es lo que necesitaba para estar mejor. Y bueno, así empecé a donar gratuitamente a la familia y sus hijos empezaron a comunicarse de esa manera. A través de un pictograma. ¿Qué es un pictograma? ¿Es un dibujo? ¿Qué es un pictograma? Es un dibujo, es una imagen, ¿sí?, que representa una cosa. Y bueno, a través de eso ellos se pueden comunicar. Es un lenguaje universal, ¿sí?, lo utilizan en todo el mundo. Y bueno, nació desde España, que ahí se llama Arasac la página, donde a nosotros nos permite poder comunicarnos con nuestros hijos. La importancia, ¿no?, lo simbólico del lenguaje. Esa sería la parte simbólica del lenguaje. Porque, para quienes conocemos de historia de la comunicación, ¿no?, así surgió la comunicación con los primeros seres humanos. Por un dibujo. Por un dibujo. Empezó a comunicarse y llegamos a este desarrollo y ahora tenemos otro desafío. Mire qué lindo para cerrar el primer bloque, el desafío de la inclusión. Tengo que cerrar el primer bloque, vamos a la pausa, volvemos enseguida. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. En Natal Spa estamos preparando tu mejor reencuentro. Criolipólisis, Venus Free Plus, Mio App, equipos de tecnología avanzada,
para que recuperes tu mejor figura. Tenemos todas las medidas de bioseguridad. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esencial es que nos cuidemos entre todos. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amas. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida y Abser Seguros, asegurando tus experiencias. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes, defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston. Y estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de inclusión, y estamos con la gente que está en el Zoom y que, de las cuales queríamos aprender. Y me voy nuevamente a la profesora de letras para decirle, ¿no? Recién decíamos algunas cosas. Las lenguas son lenguas vivas. Vamos a recordar, profe, en una síntesis perfecta que te va a salir, ¿qué es una lengua viva? Bueno, es un tema muy complicado, justamente porque, por ejemplo, hay lenguas que se las llama lenguas muertas, como el latín y el griego, y quienes justamente también nos desempeñamos en esas áreas, que somos latinistas, insistimos con que el latín no es una lengua muerta, ¿no? Pero en particular, refiriéndonos a las lenguas actuales, como el español, esto es una lengua viva, es una lengua que tiene mucha cantidad de hablantes, sí, que tiene hablantes nativos que la usan, y por eso muta todo el tiempo, ¿sí? La lengua está variando todo el tiempo y sobre todo con los cambios tecnológicos, ¿sí? Por la globalización se producen los cambios mucho más rápido, ¿sí? Porque nosotros y nosotras ahora interactuamos con peruanos, españoles, con gente de Buenos Aires y demás, entonces nuestra propia lengua va mutando constantemente, ¿sí? Entonces, por ahí la categorización de lengua viva y lengua muerta es para diferenciar así lenguas clásicas de las lenguas modernas, pero puntualmente en el tema que nos atañe estaría manifestando esto, los cambios que una lengua va afrontando en su devenir y que hoy por hoy los cambios son mucho más rápidos. Viste que, y decime si vos estás ejerciendo en el aula, ¿qué te dicen los jóvenes respecto de esto? ¿Lo problematizan? ¿Lo ridiculizan? ¿Son indiferentes? Yo hace ya unos cuantos años que me desempeño solo en nivel superior, en universidad, y en el ámbito de humanidades. Entonces, la gente de humanidades suele ser muy permeable a estos cambios, muy abierta, y a su vez hablo de les estudiantes, ¿sí? No por ahí del grupo de docentes, ¿sí? Entonces, hay diversidad obviamente en las aulas, hay quienes no usan el lenguaje inclusivo y hay quienes sí. Y el lenguaje inclusivo es un registro que se usa más en la oralidad, ¿sí? Y la oralidad, no solo con lo que respecta al lenguaje inclusivo, nos permite ir cambiando. Entonces, en una misma oración, por ahí usamos una E, después usamos el desdoblamiento léxico, que es ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? La oralidad tiene otra forma bien diferente de la escritura, y ahí en humanidades encontramos entonces estudiantes que usan la E en mayor, en menor grado, que van cambiando su discurso.
Y hay estudiantes que no, ¿sí? Pero en general en el ámbito de humanidades sí observamos que hay estudiantes que usan la E. De hecho, por ejemplo, en FAICS fue desde el colectivo de estudiantes de una agrupación política que en el año 2019 hicieron un proyecto para que sea regulado el uso del lenguaje inclusivo en la facultad y entonces, desde el 2019 en FAICS contamos con una resolución que permite el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, los textos que los estudiantes presenten, ya sea un parcial, una tesina, un trabajo final, pueden estar escritos en lenguaje inclusivo. Y es nada más que la posibilidad de hacerlo. Y en esto hay consenso en las unidades académicas, hay consenso en todas las unidades. No. De hecho, no hay consenso entre docentes. ¿Sí? Por ahí hay docentes, y hablando del ámbito de letras, de las letras, justamente hay docentes que no solamente no están a favor, sino que están en contra, y se respeta justamente las diferentes opiniones porque no se trata de una imposición. En el caso de esta resolución del 2019 es que permite el uso. Entonces, quien quiera presentar un trabajo escrito con lenguaje inclusivo, el trabajo tiene que ser recibido por el docente, la docente de la materia, ¿sí? Pero no es una imposición. En muchas universidades nacionales esto se ha regulado y, como te digo, es la posibilidad de usar el lenguaje, no de imponerlo ni de prohibirlo. Claro. Y yo quería retomar algo que dijo Leticia. A ver. Hace dos cosas importantes. Una, acerca de cómo el lenguaje nos determina, y vos también insististe en esto, que justamente categorizamos el mundo, nuestra forma de conocer el mundo y nuestras experiencias a través del lenguaje. Por eso es tan importante que todas las personas se puedan reconocer cuando nos decimos, ¿sí? Uh-huh. Y la otra cuestión importante que fue surgiendo es lo del binarismo. Leticia dijo esto del pensamiento binario, ¿sí? Yo diría dicotómico, bueno, malo, negro, blanco, pobre, rico, mujer, varón, ¿sí? El lenguaje inclusivo también se lo está llamando desde hace un tiempo lenguaje no binario, y por ahí ese nombre me parece más acertado, porque se trata justamente de evitar ese binarismo que estructura al menos todo el occidente, el pensamiento occidental, ¿sí? Qué bueno escuchar hablar de esto, porque es la única manera de apropiarse, y apropiarse desde la naturalización, apropiarse desde el lugar del derecho, apropiarse en el marco de las libertades, así como vos lo decís naturalmente. Hay docentes que no quieren incorporarlo, será un proceso. Como toda cosa nueva, será un proceso de adaptación. Por el camino de la imposición, históricamente, y aplíquelo a cualquier experiencia, por el camino de la imposición en Argentina no ha funcionado absolutamente nada. ¿Vos querías agregar algo? No, respecto a justamente lo dicotómico y lo binario, digo que no hay que perder esa dimensión que viene a romper el lenguaje no binario, como bien decía la profesora. Porque el lenguaje binario es lo que permite coagular, ¿no? Congelar las estructuras de poder en nuestra sociedad. ¿Qué es la estructura de poder? La estructura de poder quiere decir que depende del género, depende tu etnia, depende tu religión, tu estatus social, tu lugar de nacimiento, vas a tener determinada jerarquía social a diferencia del de al lado, y eso va en contra de la equidad de derechos, ¿no? Entonces, hemos avanzado muchísimo en materia de normativas para mitigar, disminuir la inequidad, zanjar esas grietas que hay entre las diferencias étnicas, diferencias de género y demás, para que después de un plumazo se pretenda borrar, tratando de coagular el lenguaje, que justamente es el lenguaje lo que nos pregna desde infantes, porque vos imaginate que lo primero que incorporamos es la lengua. Después el modo de expresión que podamos encontrar o que podamos llevar adelante, ya sea verbal, no verbal, lenguas de señas internacionales o el tipo de lenguaje que utilicemos, va a reflejar lo que nos constituimos como sujetos y como identidad. Entonces es importante que eso no se rompa, ¿no? Que no se rompa, y que la estructura administrativa del Estado, cuya así nervio tiene que ser la promoción de derechos, lo entiendan. Digo, los discursos de los mandatarios empezaron a hacerse con lenguaje de señas
no sé si hace 20 años, Sí. quizás menos, o no, Jorge. Sí, es cierto. A mí me gusta por ahí revisar algunas notas mías y que yo digo, esto es absolutamente inadmisible. Y que yo creía que estaban bien y que me parece que incluso hasta algunas escondían algún sesgo de una actitud progresista y vos lo leés con la forma de entender ahora. Y si esto no lo pude haber escrito, pero tampoco me persigo. Digo, son las circunstancias. No es fácil. La historia es algo dinámico, para nosotros, la cultura. Claudia, para nosotros que escribimos titular y tratar de digamos, de dar conformidad a esto que queremos decir es prácticamente imposible, o es muy difícil cuando menos. Entonces hay que buscar forma. Nadie dice que sea fácil. Lo que yo sí creo es que el uso corriente y el uso, como vos decís, no supraimpuesto, pero sí el uso, es lo que va a ir decantando en algo que por lo pronto ya tiene una ventaja, que es la amplitud de visión, es decir, ver que no solamente las cosas son negro, blanco o binarias, ¿no? Sí. La aparición del tamiz, ¿no? Del Contra el blanco tamiz me gustó recién que decían en Santa Fe, desde las universidades se ha invitado a adoptar esto. Yo me voy a ir a Mariana Farfán. Hace un año hablabas en un proyecto, decías textualmente, ¿no? He presentado un proyecto donde se dispone en forma obligatoria la utilización del lenguaje inclusivo no sexista en toda documentación oficial de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la provincia. Para aventar dudas, el proyecto explica que se incluyen dentro de este concepto leyes, decretos, resoluciones, comunicaciones, circulares, sentencia y publicidad. ¿Qué pasó de ahí en más, Mariana? Bueno, quería decir también y agregar a todo lo dicho que este tipo de proyectos, y como también Leticia lo decía, tiene su interpelación desde lo constitucional, porque nosotros y nosotras y nosotres estamos obligados a legislar en pos de medidas positivas para la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato, la plenitud de los derechos. Existe, por supuesto, el derecho a la igualdad, todo lo que también nos regulan desde los tratados internacionales con respecto a los derechos de la niñez, de las juventudes, de las mujeres. Tiene que ver con las violencias, tiene que ver con la invisibilización, tiene que ver con la discriminación, con el derecho a la libre expresión. Inclusive recién cuando hablamos de las niñas, los niños, las niñas, también la UNESCO, y lo digo dentro de los fundamentos, en el año 91 recomendaba, y hacía las recomendaciones del uso del lenguaje no sexista. Así que esto no son ideas como quienes son detractores del lenguaje o tienen esta resistencia y en realidad subestiman el poder del lenguaje y también de las normativas inclusivas. En realidad lo que vienen a hacer es a desconocer esto. Acá está clarísimo, creo que lo han dicho, este proyecto hoy en este sentido también no ha sido, si bien lo tratamos, no ha sido aprobado. Nos cuesta muchísimo. Hoy, por ejemplo, estamos hablando, está dentro de la previsión del incluyente, de sentencias de lenguaje accesible, que una pueda bajar, como abogada lo digo, bajar a quienes son administrados, administradas, administradores, la sentencia y puedan leerla y no necesiten de alguien técnico para poder entender cuál ha sido la resolución de un juez. Bueno, esto va en el mismo sentido. Esto tiene que ver también con las palabras y las representaciones. Las palabras y las representaciones. Yo te quiero hacer una preguntita y está en vos, digamos, contarme o no. El acto que no se ve, desde el momento en que el legislador concibe la iniciativa hasta que consigue los consensos. Digo, ¿qué pasó en ese momento cuando vos le dijiste a tus pares, quiero presentar este proyecto? ¿Cómo te trataron y cómo trataron el tema de la iniciativa? Siempre el tema del lenguaje inclusivo tiene un trato, se subestima.
se subestima el poder del lenguaje, y por supuesto que atrás de esto, lo hablábamos respecto de otros gobernantes, atrás de esto hay todo un tema ideológico, hay un tema de no poder avanzar en la fuerza que tiene y en recoger demandas que hoy se dificultan porque generan otras demandas, ¿no es cierto? La de las mujeres con respecto a la violencia. Cuando hablábamos de la red, a veces digo, bueno, el debate de la calidad educativa va por un lado y es un artilugio retórico decir que tiene problemas gramaticales o no. Bueno, cuesta poner y debatir estos temas que, sobre todo cuando es el lenguaje, te hablan de que no son acciones concretas. Venimos con una agenda legislativa muy intensa respecto a lo que llaman acciones concretas, porque también quienes tenemos estos proyectos entendemos que es concreto, por más que hablemos de representación y simbolismo. Pero bueno, de ahí a esto decían que había otras prioridades. Entendemos, quienes trabajamos con estos temas o estas temáticas, entendemos esos diagnósticos que hacen de poner en debate. Pero sí, desde lo que es lo legislativo, tenemos que advertir estos dispositivos de poder, como lo es un lenguaje, y bajarlos a las normativas. Así que seguiremos trabajando para que antes del mandato podamos tenerlo aprobado. Jimena Moraes, yo sé que tenés que irte. Decime un último concepto que quieras decir para cerrar ese espacio tan rico, y nos hubiera gustado, y de hecho te vamos a convocar otra vez para hablar de lenguaje, porque me parece una visión muy rica la que diste. ¿Cómo nos tenemos que parar? Yo siempre digo, ¿no? Ver el tema del lenguaje inclusivo desde la amplia vereda del derecho, que es la que todos tendríamos que transitar, no genera tanto ruido como el manejo politizado, no político, porque la política no es contaminante. La politización de determinadas cuestiones como herramienta partidaria ventajosas, creo que sí. A ver si no la perdimos. Ahí estás. Jimena, ¿cómo crees que puede ser el cierre de esta visión tuya del lenguaje inclusivo? Retomo algunas de las varias cuestiones que surgieron y repito esto de que esta propuesta trata de superar justamente el pensamiento binario. Y entonces es un aporte, un crecimiento, no solo, de esto de crecer, y un crecimiento en décadas, ¿sí? De hecho, se plantea en la lingüística que para que un hecho lingüístico se convierta en algo que se llama cambio lingüístico, sí, tienen que pasar varias décadas e incluso un siglo para considerarlo cambio lingüístico. Sí. Bueno, creo que si esto avanza, ¿sí? Que como bien dijo Mariana, hay paito. Se le cortó, tiene mala internet, tiene mala conexión, se te cortó. A ver si la recuperamos, se dio cuenta, me parece. Bueno. Ahí está, creo que... Sí, sí, ahí está. La última parte. Que sería... Sí. Creo que si esto avanza sería un enriquecimiento no solo para pensar las cuestiones de género, ¿sí? No solo, sería un aporte no solo para pensar las cuestiones de género, sino para pensar formas, como te digo, de cómo nos estructuramos como sociedad. Digo, va más allá de estrictamente cuestiones de género a lo largo. Y digo, superar el pensamiento binario. Y por otro lado, el cambio lingüístico siempre generó rechazo en primera instancia, ¿sí? Desde los comentarios de cada vez que la RAE actualiza el diccionario y agrega palabras, y cómo uno encuentra reacciones adversas. ¡Uy, agregó bayonesa! Bueno, primero repensar la función de estas instituciones. También pensemos que contamos con la Academia Argentina de Leyes. Queremos mirar tanto a la RAE y veamos qué hacen los lingüistas y las lingüistas en nuestro país que integran la Academia Argentina de Letras. Y después esto de tener en cuenta que el cambio lingüístico siempre genera
una primera etapa de malestar, ¿sí? De alguna manera tenemos que aprender algo nuevo, ¿sí? Pero siempre el cambio lingüístico después avanza y tampoco es tan difícil. Gracias por estar y voy nuevamente con la mamá que representa a un grupo. Gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, muchas gracias, que tengan linda tarde. Voy de vuelta con la mamá que nos permitía acercarnos a una realidad, la realidad de los chicos de espectro autista. Estamos hablando de la vereda amplia del derecho y dimos dos ejemplos acá, ¿no? Sí. Digamos, esto de empezar a traducir en lenguaje de señas los discursos oficiales hace poco. El tema de las rampas nos dimos cuenta cuando venía un papa a la ciudad de Paraná y había que facilitar, digamos, los caminos de accesos a todo, fue por la misma época. Sí. ¿Qué pasa con los padres del espectro autista? ¿Qué están pidiendo hoy para que sus chicos, o una parte de los chicos que tienen este espectro, puedan comunicarse con pictogramas? ¿Qué es lo que están reclamando? Bueno, nosotros pedimos que se puedan implementar en las escuelas, en los hospitales, para que nuestros hijos puedan comunicar, ¿sí?, a través de los apoyos visuales lo que sienten, ¿sí?, y puedan aprender, ¿sí?, y puedan tener un ida y vuelta con la sociedad. Es muy importante que la sociedad también aprenda, y nosotros estamos dando herramientas, por eso damos capacitaciones gratuitas, para que puedan también comunicarse con nuestros hijos, y no solamente cuando son niños, sino también trabajar la independencia, porque nuestros hijos también crecen y necesitan, ¿sí?, que la otra persona lo entienda. Exacto. ¿Qué edad tiene tu hijo o hija? 10 años. 10 años. ¿Y cómo aprendiste vos este lenguaje? Porque me tuve que capacitar, Máximo no tuvo el lenguaje hasta los 6 años y medio y me dijeron que nunca lo iba a tener. Creo que como el amor de una mamá y con las herramientas que uno tiene, trabajé muy duro, no le voy a mentir, hasta que un día apareció el lenguaje. Máximo habla, pero necesita apoyo visuales para entender el mundo, ¿sí? Él no comprende si no tiene apoyos visuales, no tiene imaginación. Así que es muy importante para estas personas utilizarlo y que también la sociedad entienda cómo utilizarlo como herramientas. Qué importante este testimonio para entender lo que es incluir. Jorge, querías decir algo. Bueno, simplemente decir que el común denominador de todo lo que estamos hablando, que son dos cuestiones muy diferentes, es la inclusión. Yo fui invitado, en mi carácter de periodista, la escucho con mucha atención a María José, y soy uno de los tantos padres también que tienen de pronto mucho que aprender. No sabía que iba a estar María José. Yo también soy papá de un nene con TEA. Yo no sabía, me enteré recién. Y estoy descubriendo todo un mundo. Y yo digo que acto de amor lo que hace gente como María José, que es de pronto para quienes nos encontramos con una situación que no habíamos imaginado, saber que hay todo un conocimiento y hay todo un saber y hay todo un calor humano en torno a incluir a lo que más queremos en la vida, que son nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros hijos. Un desafío, y yo te agradezco por este relato como mamá que nos das, ¿no? Porque de pronto se me eriza la piel. La importancia del lenguaje. Tu hijo pudo comunicarse con su mamá, ¿a qué edad? 6 años. A ver. A los 6 años y medio. ¿A qué hora? No se escucha. A los 6 años. A los 6 años. A los 6 años. A los 6 años. ¿Te acordás lo primero que te dijo? ¿Con un pictograma? Bueno, Máximo, no sé si me escuchas. Sí, a ver. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero galletitas. Qué bueno. Sí, porque en realidad a través de no tener lenguaje, Máximo tenía conductas eruptivas, se enojaba mucho, y para nosotros como papá era una frustración no entenderlo. Creo que nos angustiaba muchísimo y dijimos, tenemos que comunicarnos con él de una forma u otra. Y a través de una fonoaudióloga me dijo María José implementarlo. Y mi casa era todo pictogramas, ¿sí? Era como un lugar de terapia. Y bueno, de a poco lo fui implementando y cuando lo incorporó fue parte de su vida. Y bueno,
Como dijo una vez un neurólogo que cuando fui a una de las capacitaciones, todo lo que aprendiste, María José, no te lo guardes. Enseñale a los padres que no tienen ningún recurso económico para aprenderlo. Aquí estoy. Esa es mi labor, es ayudar a otras familias que están iniciando sus primeros pasos por el autismo y darle a sus hijos otro lenguaje, ¿sí? Inclusivo, como medio de comunicación. Va a haber una capacitación aquí en Paraná. Decinos cuándo. El 23 va a estar en el Jardín Pequitas. Vamos a capacitar a los empleados de la salud y también al personal de educación. Y el 2 de julio vamos a tener otra capacitación en el Consejo Deliberante en el Salón Mariano Moreno, que van a disertar también psiquiatras para el diagnóstico precoz, porque no se está dando a tiempo, una pediatra del Hospital de Niños de San Roque, 2 enfermeras para hablar de cómo se trata a un niño en una situación de crisis en los hospitales y centros de salud. Y por último, una psicóloga que va a hablar sobre el uso de pictogramas. Qué bárbaro, qué rica experiencia. Dentro de un ratito me vas a decir cómo se pueden comunicar con vos, capaz que me podés dar un mail o un Facebook o una red donde puedan intercambiar con vos. ¿Qué te queda de todo esto? Queríamos sacar el tema inclusión, lenguaje y discriminación desde la propuesta que nos dan las distintas plataformas y la tormenta de multimedios y los grandes títulos. ¿Qué te parece? Esto no es nada nuevo, es algo que cada tanto reverdece y es una conquista, ¿no? La ampliación de derechos que nosotros decíamos hace un ratito, y creo que estas pequeñas rebrotes que hay constantemente de querer volver hacia atrás lo que ya estaba, porque cuestionamos privilegios, ¿no? de ciertos sectores, creo que me parece que es importante atender, no dejar pasar, ¿no? Estas situaciones para poder seguir debatiendo y profundizando nuestros conocimientos, pero tampoco darle la importancia que no se merecen, ¿no? Creo que la sociedad argentina, la sociedad entrerriana, paranaense puntualmente, ha avanzado muchísimo en materia de no discriminación, en materia de inclusión, de integración, ¿no? Porque no solamente se trata de incluir a alguien que ya está en nuestra sociedad, sino también de sentirlo integral, parte integral de nuestra sociedad. Creo que ha avanzado muchísimo, somos muy pregnantes, tenemos mucha permeabilidad a los cambios y a las nuevas terapias. Bienvenida la terapia que va a traer María José, pero no perder la vigilancia, ¿no? Me parece que en materia de conquista de derechos no hay que aflojar la guardia, hay que estar muy atentos, muy atentas a que en cualquier momento uno puede llegar a perder algo de estos derechos que hemos tras luchas y luchas podido adquirir, ¿no? Yo creo que no están dados los tiempos de las pérdidas. Y ahí me disiento en ese punto. Porque esta democracia nos ha hecho reconquistar muchos espacios. La riqueza de poder, todavía nos falta el más importante, confrontar, debatir ideas sin creer que vos sos Montesco y yo Capuleto. Es eso que nos lleva a la Edad Media, al siglo de oro español, digamos, me parece que no tiene que ser en esta estructura. No sé qué pensás, Jorge. Me acuerdo de un estudioso de los medios de comunicación como Martín Becerra, que dice que muchos medios, fundamentalmente los medios hegemónicos por ahí, apuntan a decir lo que el oyente quiere escuchar. Por eso yo valoro tanto estos espacios, este espacio concretamente. Por eso me gusta mucho y me siento siempre en casa en este canal. Gracias, lo digo cada vez que vengo, porque sé que los medios tenemos una responsabilidad que muchas veces no la cumplimos cabalmente y con la dignidad o con la responsabilidad con que lo tendríamos que cumplir. Yo trabajo en medios de comunicación desde los 16 años. Iba a la escuela secundaria cuando ya había entrado a trabajar en el diario. Me he sentido siempre cómodo, pero de pronto también vi como una degradación de los medios que parecería que hacen... Te voy a decir más, Claudia, siempre me molestó que impliquen la palabra negocio con el periodismo. Y sin embargo me di cuenta que muchos medios sí, efectivamente, ven en la grieta un negocio. Y yo, conmigo, que ni cuenten. Por acá tampoco. Conmigo que ni cuenten. Con nosotros que ni cuenten. Con nosotros que no cuenten. Me quiero ir a María José. Dame el mail donde pueden comunicarse con los papás con el espectro autista. Hay 2 capacitaciones, una es el jueves. Decime un mail o una red social. Bueno, T Azul es la red social.
Y bueno, un mail es majorobles04@gmail.com. Ahí se pueden inscribir. Perfecto, está dicho. Mariana, gracias por tu tiempo, gracias por todos estos espacios y bueno, ahí tenés también un colectivo que está necesitando hacer del lenguaje una herramienta accesible para todos los chicos que tienen espectro autista. Creo que... Quería por ahí decirte, Claudia, que lo conversábamos con Majo, que ahora muy recientemente, y bueno, Majo estaba la verdad que agradecida, aprobamos un proyecto del diputado Jorge Cáceres de nuestro bloque justicialista, del cual también soy coautora, para la adhesión a la ley nacional 27043, donde se hace el abordaje interdisciplinario e integral de personas con TEA, así que seguimos trabajando en esto de la inclusión. Por supuesto, lo que hoy hablamos del lenguaje es un paso más, pero súper importante que venimos trabajando en esto. Conversábamos también lo que hablábamos con Padre TEA de Gualeguaychú, de la letra cursiva no es inclusiva, y esto tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con lo que estamos conversando. Así que hay todo un hilo, y por supuesto desde lo que es la legislatura, desde lo que es lo normativo, debemos tomar, como decía, estas representaciones y estos debates que se dan en la sociedad, traerlos a lo normativo. Hacerlo visible, hacerlo visible. Gracias por el tiempo. Me están llamando las noticias. Me reclama Claudia, tiempo de noticias. Gracias a todos ustedes. Muy valioso, muy rico este espacio, gracias a ustedes. Muchas gracias. Caro, ¿estás allí? Estoy ¿Cómo por acá, estamos? Claudia. Bien, escuchando atenta, ¿no? Todo lo que ha sucedido en un tema que también creo que merece su espacio, ¿no? Compartiendo un poco con cada uno de quienes han estado participando de este programa, un tema que merece su espacio, pero que también hace que surjan distintas opiniones, ¿no? Exacto. En estos tiempos actuales. Así que bueno, hay que... ¿Y cómo ampliamos la mirada, no? Exacto. Con la palabra incluir, como... las cosas que surgen cuando ampliamos la mirada. Y que tiene que estar en la inclusión en cada momento, ¿no? Y la integración de nuestra vida, en todos los aspectos. Desde ese lugar, ¿no? Desde la vereda de los derechos y del respeto. Exactamente. Carito, buena tarde de noticias. Muchas gracias. Te veo con ese paisaje de fondo, el río Paraná, y como que ya me invita un poco a transitar ese fin de semana largo que se acerca. Tal cual, tal cual. Gracias, Claudia. Ya mismito. Muchas gracias. Buen Sigan descanso. ustedes. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde.